Comenzamos nuestro análisis de hoy, sumergiéndonos en una de las tradiciones, espirituales y filosóficas más antiguas y, la verdad, fascinantes del mundo, el budismo. Sí, con cientos de millones de seguidores. Es una fuerza global, desde luego. Totalmente. Pero, claro, más allá de la imagen típica, ¿no?, de los monjes meditando, ¿qué hay realmente en el fondo? Por ejemplo, una idea central que choca bastante, yo creo, con otras visiones del mundo, es esa de que no existe un yo o un alma permanente. ¿Cómo es eso posible? Exacto, es una de sus características más llamativas. Hoy vamos a intentar explorar un poco los fundamentos del budismo. Nos basamos en un compendio bastante extenso de información, que cubre desde sus orígenes allá en la India hace más de 2000 milenios y medio. Uf, muchísimo tiempo. Ya ves. Y llega hasta sus enseñanzas clave, las prácticas más comunes, las distintas escuelas que fueron surgiendo y, cómo se expandió por Asia y, más recientemente, por todo el mundo. Muy bien. Nuestro objetivo es, intentar sacar las ideas clave de todo este material, ¿no? Queremos ir un poco más allá de los estereotipos y entender qué enseñó realmente esa figura que llamamos el Buda. Y también cómo evolucionaron esas ideas y qué significa, seguir este camino hoy en día. Exacto. Se trata de adentrarnos en la riqueza y la complejidad, ¿no?, de una tradición con una historia larguísima y muy, muy diversa. Vamos a poner el foco en sus conceptos filosóficos centrales, esos que buscan transformar nuestra manera de entender la realidad, nuestra propia existencia, y también en las prácticas que proponen para lograrlo. Vale, pues vamos a ello. Empecemos por el principio, la figura fundadora. ¿Quién fue realmente el Buda? Pues mira, la figura histórica que conocemos como el Buda fue Siddhartha Gautama. Un maestro que iba de un lado a otro, ¿sabes?, por el norte de la India, probablemente en el siglo V antes de nuestra era. Ujú. Nació en Lumbini, que hoy es Nepal, aunque la tradición cuenta que creció como príncipe en Kapilavastu. Hay muchas leyendas, claro, sobre su vida de príncipe y cómo renunció a todo. Sí, la historia famosa. Eso es. Pero los textos más antiguos lo describen más bien como alguien que estaba profundamente preocupado por el problema del sufrimiento humano, lo que en Pali llaman dukkha. Entonces su historia es más la de una búsqueda personal que la del príncipe que lo deja todo, digamos. La esencia de su historia, sí, más allá de los detalles que son difíciles de comprobar históricamente, es esa búsqueda. Experimentó con prácticas ascéticas muy duras, pero también rechazó la vida de lujos y finalmente encontró lo que él llamó el camino medio. El camino medio. Sí, y fue bajo un árbol en Bodh Gaya donde alcanzó el despertar, el bodhi, una comprensión muy profunda de cómo es la realidad, del sufrimiento, sus causas y sobre todo cómo liberarse de él. Y a partir de ahí, pues dedicó su vida a enseñar ese camino, el Dharma. Entendido. Entonces ese despertar es el punto de partida de todo. ¿Y cuáles son esas enseñanzas fundamentales, ese Dharma que descubrió? La fuente menciona las famosas 4 nobles verdades. Correcto, son como la piedra angular de todo el edificio budista. La primera verdad es la existencia del dukkha. Dukkha, sufrimiento. Bueno, como decías, se suele traducir por sufrimiento, pero es un concepto mucho más amplio, ¿eh? Incluye no solo el dolor obvio, físico o mental, sino una insatisfacción más profunda, un malestar que es como inherente a la existencia condicionada. Porque todo es impermanente y, por lo tanto, nada puede darnos una felicidad que dure para siempre, que sea estable. Incluso los momentos buenos son dukkha en cierto sentido, porque se acaban. Vaya, es una visión un poco cruda de la existencia, ¿no? Que todo, hasta lo bueno, es insatisfactorio en el fondo. Puede parecerlo al principio, sí, pero el budismo lo presenta más bien como un diagnóstico realista. Y la segunda verdad identifica la causa de este dukkha. Ajá. ¿Y cuáles? Es el tanja. Literalmente significa sed. Se refiere al deseo ansioso, al apego, a ese aferrarnos a las cosas, a las ideas, incluso a nuestra propia existencia, como si fueran permanentes y pudieran satisfacernos del todo. Vale. Diagnóstico hecho. Sufrimos porque nos aferramos a lo que cambia constantemente. ¿Y el tratamiento? ¿La solución? Pues ahí vienen la tercera y la cuarta verdad. La tercera, Nirodha, afirma que sí, que es posible acabar con este dukkha, que la liberación se puede alcanzar precisamente abandonando esa sed, ese apego. O sea que hay salida. Hay salida, eso es. Y la cuarta verdad
Marga, describe el camino para lograrlo, el famoso noble óctuple sendero. Fíjate qué práctico. Aquí está el problema, aquí su causa, aquí la solución posible y aquí el método para llegar a ella. Hablaremos de ese sendero más adelante, que me interesa. Pero antes, has mencionado la impermanencia. La fuente habla de las 3 marcas de la existencia. ¿Cuáles son, además del dukkha? Las otras dos son anicca, que es la impermanencia universal de todo lo que existe condicionado, y anatta, el no yo. Y aquí, aquí tocamos una de las ideas más radicales y, bueno, distintivas del budismo. Sí, esto del anatta o no yo siempre me ha parecido fascinante y a la vez difícil de pillar. ¿Qué significa exactamente que no tenemos un yo? A ver, ¿quién está hablando ahora mismo si no hay un yo? Es la pregunta clave, claro. Anatta no niega nuestra existencia empírica, ¿eh? La experiencia de ser un individuo, eso está ahí. Lo que niega es que exista un yo permanente, inmutable, una esencia o un alma autónoma, como el Atman del hinduismo, que esté como escondida dentro de nosotros. Lo que llamamos yo, desde esta perspectiva, es más bien un conjunto de procesos psicofísicos que están cambiando todo el rato. Son los 5 agregados o skandhas. Los 5 agregados. Sí, el cuerpo físico, las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, como las intenciones, las ideas, y la conciencia. Son como, imagínate, las piezas de un carro. Ninguna pieza es el carro en sí misma, ¿verdad? Y carro es solo el nombre que le damos al conjunto funcionando. O sea, somos más un proceso que una cosa fija, como un río, quizá. Exactamente. Esa es una buena analogía. Somos un flujo continuo de experiencias que están interconectadas. La creencia en un yo sólido y separado se ve como una ilusión, una construcción de la mente. Y es la raíz principal del apego. Esto es mío, yo soy esto, y por tanto del dukkha. Entender anatta a un nivel profundo es clave para liberarse. Vale, lo voy captando. Pero entonces, si no hay un alma o un yo permanente, ¿cómo explica el budismo el renacimiento? El samsara, ese ciclo de muerte y vuelta a nacer del que tanto se habla. A ver, ¿qué es lo que renace si no hay un yo? Es una de las aparentes paradojas, sí. El budismo no habla de transmigración de un alma. Lo que continúa no es una entidad fija, sino un flujo causal, una corriente de consciencia, vijñana, que está condicionada por las acciones pasadas, por el karma. ¿El karma? Sí. Pero aquí el karma se entiende como acción intencionada, cetana. Son nuestras intenciones y las acciones que generan, físicas, verbales, mentales, las que dejan una especie de huella, crean tendencias en esa corriente de consciencia. Y esas tendencias maduran y condicionan las experiencias futuras, incluyendo la forma y el lugar del siguiente nacimiento. No es que mi alma vaya a otro cuerpo, ¿sabes? Entiendo. Es más bien que el flujo de consciencia, condicionado por mis acciones, da lugar a una nueva manifestación dentro del ciclo. Es un proceso impersonal de causa y efecto, que sigue funcionando mientras haya ignorancia y deseo. Entiendo. La clave es la intención y esa continuidad causal, no una sustancia que viaja de un cuerpo a otro. La fuente también menciona algo llamado mérito transferible. ¿Cómo encaja eso aquí? Ah, sí. Esa es una idea importante en la práctica popular, sobre todo en las tradiciones mahayana, y también en el Theravada más tardío. Se cree que el mérito, puña, que es como la energía positiva que se genera con buenas acciones, como la generosidad, dana, o seguir una conducta ética, se puede dedicar o transferir a otros seres. ¿A otros? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a familiares que han fallecido, para ayudarles a tener un mejor estado o un mejor renacimiento. Es una expresión de compasión y de la idea de que todos estamos interconectados. Aunque doctrinalmente es un tema complejo y no todas las escuelas lo interpretan igual. Ya veo. Bien, entonces el objetivo final de todo este camino es salir de ese ciclo de samsara, correcto, que es exactamente el nirvana. ¿Es como un paraíso, un cielo? Nirvana o nibbana en pali significa literalmente extinción o apagarse. Se refiere al cese definitivo del dukkha y también del ciclo de renacimientos. Es la extinción de las causas del sufrimiento, el apego, el odio, la ignorancia, esas cosas. Apagarse. Suena un poco negativo. Bueno, se describe no tanto como un lugar, sino como un estado.
Un estado de liberación, de paz suprema, de libertad incondicionada. Se alcanza a través de la sabiduría, la pragnia, esa que ve la realidad tal como es, impermanente y sin un yo inherente. No es un paraíso en las nubes, vamos. Y aquí entra otro concepto que suena también bastante abstracto. Shunyata, o vacuidad. ¿Cómo se relaciona esto con el no-yo y el nirvana? Suñata, la vacuidad, está íntimamente ligada a anatta, al no-yo. En los textos más antiguos, a menudo significa que los 5 agregados, esas partes que componen lo que llamamos yo, están vacíos de un yo permanente. Pero en el Mahayana, especialmente con filósofos como Nagarjuna, el concepto se expande de forma radical. No solo los seres estamos vacíos de un yo, sino que todos los fenómenos, todas las cosas que percibimos, están vacías de existencia independiente o independiente. Lo llaman svabhava. Vacíos de existencia independiente. A ver, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Que nada existe realmente? No que nada exista, sino que nada existe por sí mismo, de forma aislada y autónoma. Todo surge y existe en interdependencia, en relación con otras causas y condiciones. Piensa en una ola en el mar. Existe, ¿verdad? La vemos, pero no tiene una naturaleza de ola propia independiente del agua, del viento, de la gravedad. Es un fenómeno que depende de otras cosas. Esa falta de existencia inherente, propia, eso es la vacuidad. Entiendo. Como que todo está conectado. Exacto. Comprender esto ayuda a disolver el aferramiento a las cosas como si fueran sólidas y permanentes. Y esto nos lleva directamente a otro principio clave, el origen dependiente, o pratiti samutpada. Origen dependiente. Es la explicación budista de la causalidad. Esto existe porque aquello existe, esto cesa porque aquello cesa. Muestra cómo todo está interconectado en una red inmensa de causas y efectos. Hay una fórmula clásica, los 12 nidanas o eslabones, que ilustra cómo la ignorancia inicial, sobre cómo son las cosas en realidad, pone en marcha toda la cadena que nos lleva al sufrimiento del samsara. Romper esa cadena, sobre todo la ignorancia a través de la sabiduría, es la clave de la liberación. Vaya, es un entramado conceptual muy profundo, la verdad. Ahora, ¿cómo se lleva todo esto a la práctica diaria? Hablemos de las 3 joyas y de los caminos más concretos. Claro, el primer paso para alguien que sigue este camino es tomar refugio en las 3 joyas, el Triratna. Son el Buda, como el ideal del ser despierto, y también el maestro histórico, el Dharma, sus enseñanzas, la verdad que descubrió, y la Sangha, la comunidad. La Sangha. ¿Son solo los monjes y monjas? Incluye a la comunidad monástica, sí, los monjes y monjas que dedican su vida entera a la práctica y a preservar las enseñanzas. Pero también, en un sentido más amplio, se refiere a todos aquellos que siguen seriamente el camino, sean monásticos o laicos. Entendido. Y el camino principal es ese noble octuple sendero que mencionaste antes, ¿verdad? Correcto. Es como la aplicación práctica de la cuarta noble verdad, la que dice cómo alcanzar el cese del sufrimiento. Se suele agrupar en 3 áreas, pero están todas interconectadas. Primero está la sabiduría, prajna. Esto incluye la recta comprensión, entender bien las 4 verdades, anatta, la impermanencia, etc., y la recta intención, tener motivaciones de renuncia, de bondad, de no hacer daño. Vale, sabiduría. ¿Qué más? Segundo, la conducta ética, shila. Aquí entra la recta palabra, no mentir, no hablar con dureza, la recta acción, no matar, no robar, no tener una conducta sexual dañina, y el recto sustento, ganarse la vida de forma ética. Y la tercera área. Es la disciplina mental, samadhi. Esto engloba el recto esfuerzo, cultivar lo bueno, abandonar lo malo, la recta atención, sati o mindfulness, estar presente, y la recta concentración, la meditación profunda, los estados de calma mental. O sea, no son pasos uno detrás de otro. No, exacto. Son más bien aspectos que hay que cultivar a la vez porque se apoyan mutuamente. La ética, Shila, parece fundamental en todo esto. Para los laicos, ¿cuál es la base principal? La base suelen ser los 5 preceptos. Abstenerse de matar, de robar, de tener una conducta sexual dañina, de mentir y de consumir intoxicantes que nublen la mente. Son como guías para vivir sin hacernos daño ni a nosotros mismos ni a los demás, cultivando la compasión, karuna y el respeto por la vida. Y luego está la meditación, que es quizá lo que más se conoce del budismo aquí en Occidente.
Sí, la meditación es crucial. Sirve para desarrollar tanto la disciplina mental, el samadhi, como la sabiduría, la prajna. Hay dos tipos principales, digamos. Samatha, que busca calmar la mente y desarrollar la concentración, como enfocar la atención. Calma mental. Insight sobre la naturaleza real de las cosas, la impermanencia, la insatisfacción, el no yo, ver las cosas como son. Y la atención plena, sati, el estar consciente del momento presente sin juzgar, es una herramienta fundamental que ayuda en ambos tipos de meditación. ¿Y hay otras prácticas importantes además de la ética y la meditación? Uy, sí, muchas. El estudio y la reflexión sobre el Dharma, sobre las enseñanzas, son esenciales. También las prácticas devocionales son comunes en muchas tradiciones. Hacer ofrendas, cantar textos sagrados, ir de peregrinación. Y luego está el cultivo activo de cualidades positivas, como el amor benevolente, metta, la compasión, karuna, la alegría por el bien ajeno, mudita, y la ecuanimidad, upekha. Las llaman las Brahma Viharas, o moradas sublimes. ¿Y la fuente mencionaba también prácticas tántricas, visualizaciones? Sí, eso sobre todo en algunas escuelas como el Vajrayana, que es el budismo tibetano, y también el Shingon en Japón. Utilizan técnicas tántricas como visualizar deidades, mandalas, recitar mantras. Se consideran métodos muy potentes para acelerar la transformación. Entendido. Una pregunta práctica que seguro que se hace mucha gente. ¿Los budistas tienen que ser vegetarianos sí o sí? Es un tema complejo, la verdad. El principio de no dañar, ahimsa, es absolutamente fundamental, y el Buda criticó el sacrificio de animales. Pero fíjate, los textos más antiguos del Canon Pali permitían a los monjes comer carne si no había sido matada específicamente para ellos. Ah, curioso. Claro, porque dependían de las limosnas que les dieran. Sin embargo, más tarde muchos sutras del Mahayana sí que abogaron claramente por el vegetarianismo, por una cuestión de compasión. Así que hoy en día la práctica varía, es muy común en muchas escuelas Mahayana, pero no es universal en el Theravada, por ejemplo. Entendido. Hay diversidad también en eso. Vayamos ahora a los textos y las diferentes escuelas. ¿Hay un único libro sagrado, como la Biblia o el Corán? Pues no, a diferencia de otras religiones, no hay un único canon aceptado por todas las escuelas. La tradición textual es enorme, inmensa. Empezó de forma oral, además. Los textos más antiguos se compilaron en lo que se llama el Tripitaka, que significa 3 cestas. Una con la disciplina para los monjes, Vinaya, otra con los discursos del Buda y sus discípulos, Sutra, y una tercera con análisis más filosóficos, Abhidhamma. 3 cestas. Esles. Y el Canon Pali, el de la escuela Theravada, es el más completo que nos ha llegado en una lengua índica antigua. Y las otras escuelas, como el Mahayana. El Mahayana, el gran vehículo, que surgió un tiempo después, acepta además otras escrituras. Son los sutras Mahayana, como el Sutra del Loto, o los de la perfección de la sabiduría. Ellos los consideran enseñanzas más profundas del Buda, destinadas a gente con más capacidad, digamos. Hoy las dos grandes ramas principales son el Theravada, la escuela de los ancianos, que predomina en Sri Lanka y el sudeste asiático, Tailandia, Myanmar, y que se basa mucho en el Canon Pali y enfatiza la liberación individual como Arhat. ¿Y la otra? Y el Mahayana, que predomina en el este de Asia, China, Japón, Corea, y también en el Tíbet. Esta rama enfatiza el ideal del bodhisattva, que es alguien que busca alcanzar la budeidad no solo para sí mismo, sino para poder ayudar a liberar a todos los seres. Y usan esos sutras adicionales que te comentaba. Y el Vajrayana, el budismo tibetano. A menudo se considera una rama dentro del Mahayana o a veces como una tercera vía. Incorpora esas técnicas tántricas que dijimos antes y es la forma principal de budismo en el Tíbet y Mongolia, y también existe en Japón con la escuela Shingon. ¿Y cómo se expandió tanto desde la India? Porque nació allí, pero hoy en día casi no hay budistas en la India, ¿no? Exacto, es curioso. Tuvo un gran impulso inicial con un emperador llamado Ashoka, en el siglo III antes de nuestra era, que promovió mucho su difusión por toda la India y más allá. Luego, las rutas comerciales, sobre todo la famosa ruta de la seda, fueron clave para llevar el budismo a Asia Central y a China. Y desde China, pues pasó a Corea, a Japón, a Vietnam. Fue viajando. Sí.
Mientras tanto, el Theravada se consolidó fuerte en Sri Lanka y desde allí se expandió al sudeste asiático. Y sí, como dices, con el tiempo, por diversos factores históricos, pérdida de apoyo de los reyes, invasiones, acabó casi desapareciendo de la India, que fue su cuna. Vaya. ¿Y cómo está el budismo hoy en día, en la era moderna? Pues ha enfrentado desafíos importantes, como el colonialismo en Asia, luego regímenes comunistas en algunos países, el encuentro con la ciencia moderna, pero también ha mostrado una capacidad de adaptación increíble. Han surgido movimientos modernistas que intentan presentarlo como algo racional, científico, movimientos con un enfoque más social, como el budismo humanista en Taiwán o el Navayana en India, fundado por Ambedkar para los Dalits, y también nuevas escuelas. Y claro, se ha extendido mucho por Occidente. Muchísimo. Desde el siglo XIX, pero sobre todo en las últimas décadas. Gracias a académicos, a inmigrantes asiáticos y a muchos occidentales que se han convertido. Figuras como el Dalai Lama, Thich Nhat Hanh han sido muy influyentes. Y aunque algunas ideas centrales, como el Renacimiento, pueden ser más difíciles de asimilar para la mentalidad occidental, prácticas como la meditación mindfulness han tenido un impacto enorme, incluso fuera del ámbito religioso, en la psicología, por ejemplo. Sigue siendo una tradición muy viva y en constante evolución global. Bien, la verdad es que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que, destilar lo esencial de todo este análisis, ¿qué nos llevaríamos? ¿Cuál sería el resumen? Pues yo creo que lo fundamental es ver el budismo como un camino, muy sofisticado, para entender y sobre todo para afrontar el problema universal del sufrimiento o de la insatisfacción, el dukkha. Propone que la causa raíz de ese sufrimiento está en nuestra ignorancia sobre cómo son las cosas en realidad, especialmente esa idea de la impermanencia, anicca, y la ausencia de un yo inherente, anatta, y también en nuestro apego que se basa en esa ignorancia. Y ofrece una salida. Y ofrece un método práctico, muy detallado, basado en la ética, shila, el entrenamiento de la mente, samadhi, y el desarrollo de la sabiduría, prajna, para liberarnos de ese sufrimiento y alcanzar un estado de paz y claridad que llaman nirvana. Y más allá de ser una religión o una filosofía para sus seguidores, ¿por qué podría interesarnos a los demás todo esto? Pues yo pienso que las ideas budistas sobre la mente, sobre la naturaleza de la conciencia, la idea de la interconexión de todo y una ética basada en la compasión ofrecen perspectivas muy valiosas para cualquiera, ¿no? Sea cual sea su visión del mundo. Nos invitan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre quiénes somos y cómo funciona el mundo. Y, por supuesto, entender el budismo es fundamental para comprender una parte enorme de la historia y la cultura mundial, sobre todo en Asia. Como pensamiento final, algo que sugieren las fuentes y que da que pensar, ¿no? Si la meta última, la más elevada del budismo, es el nirvana, o sea, la liberación total del ciclo de renacimientos, ¿por qué la práctica real de muchísimos budistas a lo largo de la historia, sobre todo los laicos, se ha centrado más bien en acumular mérito para conseguir un mejor renacimiento dentro del ciclo, en lugar de buscar la salida definitiva? Es una buena pregunta. Es una tensión interesante, ¿verdad?, entre el ideal último de la doctrina y la práctica cotidiana de la gente. Nos dice mucho sobre cómo las grandes tradiciones religiosas se viven y se adaptan en el mundo real. Es una vía fascinante para seguir explorando, creo yo. Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un mundo, un universo, de cartas, fichas y faroles. El póker. Tenemos aquí un montón de notas sobre su historia, las reglas y qué lo hace tan popular en todo el mundo. La idea es intentar sacar la esencia de este juego. No solo el cómo se juega, sino por qué engancha tanto. ¿Qué tiene esa mezcla de azar, de cálculo y de nervios de acero? ¿Por qué ha pasado de partidas entre amigos a, eventos mundiales con premios millonarios? Vale, vamos a meternos en harina. Porque el póker, ya veremos, es bastante más complejo de lo que parece. No es solo tener suerte que te toquen buenas cartas. Es como un campo de batalla mental. Probabilidad, psicología, estrategia pura. Totalmente. Y una cosa clave desde el principio.
Cuando decimos póker, no hablamos de un único juego, es más bien una familia de juegos. Comparten eso de comparar manos de 5 cartas, sí, pero las reglas específicas, cómo te dan las cartas, cómo apuestas, eso cambia muchísimo. O sea que hay distintos tipos de póker. Exacto. Y ahí está parte del interés, en cómo ha evolucionado, porque rastrear los orígenes, es complicado. Hay teorías que lo conectan con juegos europeos como el póker francés, incluso con el as-nas persa. El as-nas persa. Suena exótico. Sí. R.F. Foster, que era una autoridad en juegos a principios del siglo XX, llegó a decir que la primera versión que se jugó en Estados Unidos, esa con solo 20 cartas, venía directamente de ahí. Qué curioso, aunque creo que eso luego se discutió, ¿no? Sí, sí. Otros historiadores como David Parlett lo pusieron en duda más tarde. Lo que sí parece bastante seguro es que el póker como tal explotó en el sur de Estados Unidos, principios del siglo XIX. Claro, me imagino los barcos de vapor por el Mississippi, Nueva Orleans. Ahí es donde la cosa empezó a moverse de verdad. He leído crónicas, como una de un actor, Joe Coble, de 1829, que ya hablaba de partidas en un barco con esa baraja de 20 cartas, del as al 10. Justo. Esa versión inicial era muy básica, claro. Luego fue evolucionando. A mediados del 19 aparece el Seven Card Stud. Ese ya es un juego más complejo. Y se extendió mucho, fíjate qué curioso, gracias al ejército estadounidense. Anda, no lo sabía. Sí. Y durante décadas fue como la variante estrella en los casinos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el gran cambio vino más tarde, ¿no? Me suenan las series mundiales de póker, por los 70s. Eso es, las World Series of Poker, las WSOP. Eso fue un antes y un después. Le dio como un aire de competición seria, casi de deporte. Claro. Y después, la verdadera revolución, las cartas comunitarias. Sobre todo el Texas Hold'em. Este formato, y la idea genial de mostrar las cartas ocultas de los jugadores en la tele a principios de los 2000, eso provocó el boom del póker, entre 2003 y 2006, más o menos. El famoso boom. Ahí sí que se disparó. Una barbaridad. De repente, todo el mundo quería jugar. Y hoy, pues nada, es un fenómeno global, no hay duda. Vale, entendido el viaje histórico. Vamos a lo práctico. ¿Cómo va una mano de póker? Aunque haya variantes, hay una base común, ¿no? Sí, la estructura general se mantiene. En partidas caseras, pues uno reparte y va rotando. En un casino hay un croupier profesional, pero sigue habiendo un marcador, el botón, que también rota. Ah, el botón es importante. Importantísimo. Porque marca el orden de las apuestas. Siempre se apuesta en sentido horario a partir del botón. Vale, ¿y antes de repartir? Normalmente, antes de que lleguen las cartas, uno o dos jugadores a la izquierda del botón ponen apuestas obligatorias. Son las ciegas, blinds. Ciegas. Porque apuestan sin ver las cartas. Exacto. A veces en algunos juegos o torneos todos ponen también una pequeña cantidad inicial, el ante. La idea es que siempre haya algo en el bote por lo que pelear desde el minuto 1. Entendido. Se ponen las ciegas, se reparten las cartas iniciales, que pueden ser boca abajo o boca arriba según el juego, y empieza la fiesta. Ahí empieza la acción. El primer jugador activo a la izquierda de las ciegas tiene que decidir. ¿Y qué puede hacer? Pues básicamente 3 cosas. Yendo en sentido horario. Puede igualar la apuesta que haya en ese momento, call o ver. Puede retirarse, fold o irse, perdiendo lo que hubiera apuesta. Ok. O puede subir la apuesta, raise o subir, obligando a los demás a poner más dinero si quieren seguir jugando la mano. Vale, ver, irse o subir. Eso es. Y aquí viene lo interesante, la magia del póker y su componente psicológico. La ronda de apuestas sigue hasta que todos los que quieren seguir han puesto lo mismo. Pero, y este es el gran pero, A ver. si en cualquier momento todos menos uno se retiran porque alguien ha apostado o subido, ese jugador se lleva el bote entero. Y lo mejor, sin tener que enseñar sus cartas. Ahí está. El farol. El bluff. Exacto. Claro, eso lo cambia todo. No es como otros juegos donde apuestas si tienes buena mano. Y ya está. Claro. Aquí puedes ganar con cartas malísimas si consigues que los demás se crean que llevas algo bueno y se retiren. Es una guerra de nervios. Totalmente. Quitando las ciegas o los antes, cada ficha que pones en el bote es una decisión tuya. O porque crees que tu mano lo vale o porque estás contando una historia. Un farol. Me gusta eso de contar una historia. Es que es así.
Ahora, ¿qué pasa si la historia no cuela y llegamos al final? Pues supongo que hay que enseñar las cartas. Exacto. Si después de la última ronda de apuestas, porque puede haber varias rondas según el juego, queda más de un jugador en la mano, se llega al showdown. Ahí sí, todo el mundo muestra sus cartas ocultas. Y gana el bote el que tenga la mejor mano de póker de 5 cartas. 5 cartas siempre. Siempre se usa la mejor combinación de 5 cartas posible, según una jerarquía estándar. Va desde la escalera de color, que es la leche, o el póker, 4 cartas iguales, hasta la carta alta, si nadie tiene nada mejor. Aunque en algunos juegos tengas más cartas para elegir, como en el Hold'em o el Stud. Correcto. Tienes 7 cartas en Stud o 7 en total en Hold'em, 2 tuyas y 5 comunes, pero siempre eliges la mejor combinación de 5. Vale. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿El póker es suerte o habilidad? Pues mira, es las dos cosas. Pero depende del plazo. ¿Cómo? En una mano concreta, la suerte es súper importante. Las cartas que te tocan, pues eso, es azar puro. Claro. Pero a largo plazo, los buenos jugadores ganan consistentemente. ¿Por qué? Porque toman mejores decisiones que los malos jugadores, una y otra vez. Decisiones basadas en... ¿En qué? ¿Intuición? Bueno, hay intuición, pero sobre todo es una mezcla de varias cosas. Primero, cálculo de probabilidades. O sea, ¿qué posibilidades tengo de mejorar mi mano? ¿Qué manos es probable que tengan mis rivales viendo sus apuestas y las cartas comunitarias, si las hay? Matemáticas, vaya. Sí, una parte importante. Segundo, lectura psicológica. ¿Cómo está actuando mi rival? ¿Parece nervioso? ¿Seguro? ¿Su patrón de apuestas tiene sentido con la mano que parece representar? Pillar al que va de farol. O al que tiene una mano fuerte y disimula. Exacto. Y tercero, teoría de juegos. A veces tienes que pensar en cuál es la jugada óptima en abstracto, en esa situación, sin pensar tanto en si crees que el rival es bueno o malo. Jugar sólido. Uf, suena complicado integrar todo eso. Lo es. La habilidad está en juntar todo eso, bajo presión, y tomar la decisión correcta la mayoría de las veces. Tiene lógica. Y supongo que esa habilidad se aplica de forma diferente según a qué tipo de póker juegues. Has dicho que el Texas Hold'em es el rey ahora mismo. ¿Por qué crees que es tan popular? A ver, el Texas Hold'em es de la familia de cartas comunitarias. La clave es que solo te dan 2 cartas boca abajo, que son solo tuyas, whole cards, y luego salen 5 cartas comunitarias en el centro de la mesa, en 3 fases. 3 de golpe, flop, luego una, turn, y luego la última, river. Y esas 5 las podemos usar todos. Todos. Cada uno combina sus 2 cartas privadas con esas 5 comunes para intentar hacer la mejor mano de 5 cartas. Y hay rondas de apuestas después de recibir las privadas, después del flop, del turn y del river. Entiendo. Eso debe generar mucha acción, ¿no? Porque todos vemos parte de las posibles jugadas de los demás en las cartas comunitarias. Justo, crea una dinámica muy chula de información incompleta. No ves las cartas privadas de los demás, pero también compartida. Las comunitarias sí. Da mucho juego para farolear, para calcular. Suena bien. ¿Y hay otros juegos parecidos? Sí, el Omaha es muy popular también. Es de la misma familia. Te dan 4 cartas privadas en lugar de 2. 4. Sí, pero la regla clave es que estás obligado a usar exactamente 2 de tus 4 cartas privadas y exactamente 3 de las 5 comunitarias para hacer tu mano. Ah, curioso. ¿No puedes usar una privada y 4 comunes, por ejemplo? No, siempre 2 y 3. Esto hace que se formen manos mucho más fuertes en general y que haya todavía más acción que en el Hold'em. Es más complejo de jugar bien. Vale. Y antes mencionaste el 7-card stud, el que decías que era el rey antes. ¿Cómo es ese? El Stud es de otra familia. Aquí no hay cartas comunitarias para todos. Cada jugador recibe sus propias cartas. Algunas boca abajo, solo para él, y otras boca arriba que todos pueden ver. Y se van repartiendo en varias rondas, con apuestas entre medias. Calles, creo que se llaman. Sí, streets. En el 7-card stud, al final tienes 7 cartas propias, 3 ocultas y 4 visibles. Y con esas 7 formas tu mejor mano de 5. Parece muy diferente al Hold'em. Más de memoria, quizá. Requiere muchísima memoria, sí, porque tienes que estar atento a las cartas visibles que tenían los rivales que se han ido retirando. Esas cartas ya no pueden estar en las manos de los que quedan. Claro, información útil. Fundamental. Tiene otro ritmo, otro sabor. Y luego estaba la familia Draw, de descarte. El clásico 5-card draw, el de las pelis del oeste. Ese sí me suena. Te dan 5, apuestas,
cambias las que no te gustan. Exacto. Te dan 5 boca abajo, hay una ronda de apuestas, luego puedes descartar las que quieras, normalmente hasta 3, y te dan nuevas. Otra ronda de apuestas y, si hace falta, showdown. Y ese se juega mucho ahora. En casinos es raro verlo hoy en día, más en partidas caseras, quizá. Ha sido claramente superado por el Hold'em y el Omaha. Entendido. Y ya has hablado de las apuestas. También hay diferencias importantes en cómo se apuesta. Sí, claro. Eso también define muchísimo el juego. Hay como 3 estructuras principales. A ver, Está el fixed limit, límite fijo. Aquí las apuestas y las subidas son siempre de una cantidad fija establecida de antemano. Por ejemplo, en las primeras rondas apuestas 2 euros y subes 2 euros. Y en las últimas 4 euros y subes 4 euros. No puedes apostar más ni menos. más controlado entonces. Tamaño del bote. Exacto. Puedes apostar o subir cualquier cantidad, desde la apuesta mínima hasta el tamaño total que tenga el bote en ese preciso momento. El bote incluye lo que ya hay más todas las apuestas de esa ronda, incluida la tuya si solo igualas antes de subir. Eso permite botes más grandes. Mucho más grandes, pero todavía con un cierto techo en cada momento. Y luego, la más salvaje, no limit, sin límite. La del Hold'em de los torneos gordos. Esa misma. En No Limit, cuando te toca hablar, puedes apostar la cantidad que quieras de las fichas que tengas delante, desde la apuesta mínima hasta todas tus fichas. El famoso all-in. Jugárselo todo. El all-in. Esta estructura es la que maximiza la presión psicológica. Permite faroles enormes y cambios de líder en una sola mano. Por eso el No Limit Texas Hold'em es la modalidad reina hoy. Es la más espectacular, la que más emoción genera. Entiendo perfectamente por qué. Es donde se ve la estrategia y los nervios en estado puro. Totalmente. Qué pasada cómo todas estas reglas, el tipo de juego, la estructura de apuestas, se combinan para crear experiencias tan distintas. Y esto me lleva a un tema que me da mucha curiosidad. ¿Pueden las máquinas jugar al póker? ¿Y pueden ganarnos? Uf, esa es buena. Es un campo de investigación en inteligencia artificial que lleva décadas activo. Hay universidades muy potentes como Carnegie Mellon en Estados Unidos o la Universidad de Alberta en Canadá que han desarrollado programas IAs para jugar al póker. ¿Y qué tal se les da? Pues ha habido avances espectaculares. Y aquí hay que mencionar un hito. Un bot llamado Cepheus. Lo desarrolló la Universidad de Alberta y publicaron los resultados en la revista Science en 2015. Fue un bombazo. Cepheus. ¿Y qué hizo? Pues sus creadores dijeron que habían conseguido resolver débilmente una variante muy concreta del póker, el Heads Up Limit Texas Hold'em. A ver, despacio. Heads up es 1 contra 1. Exacto. Limit es con apuestas fijas, la primera estructura que comentamos. Y Texas Hold'em, pues la variante de 2 cartas privadas y 5 comunes. Vale. 1 contra 1, con límite fijo. ¿Y qué significa resolver débilmente? Perfección matemática para ese juego específico que es prácticamente imbatible a largo plazo. Si jugara contra un oponente teórico perfecto diseñado para explotar cualquier mínimo fallo suyo, perdería una cantidad ridículamente pequeña, como 0.001 ciegas grandes por partida de media. O sea, nada. Prácticamente nada. Dicen que no puede ser derrotado con significancia estadística en toda una vida de juego humano. Básicamente, para esa modalidad tan específica, la IA juega perfecto. Qué fuerte. Imbatible. Pero recalcas que es en una modalidad muy concreta. Muy concreta, sí. Resolver el No Limit Hold'em, y sobre todo con más jugadores en la mesa, no solo 1 contra 1, es muchísimo más difícil. Claro, por el tamaño variable de las apuestas, la psicología. Exacto. El factor humano, los faroles desmesurados, la dinámica de grupo, todo eso lo complica enormemente. Pero ojo, el logro de Cepheus fue gigantesco. Demostró que una IA podía dominar un juego de información imperfecta, con cartas ocultas y faroles, aunque fuera una versión más sencilla. Fue un paso de gigante para la IA en juegos de estrategia. Impresionante, la verdad. Bueno, pues haciendo un poco de resumen de todo este viaje, hemos visto que el póker tiene una historia súper rica. Orígenes un poco difusos, pero una explosión clara en Estados Unidos, y una globalización más reciente sobre todo gracias al Texas Hold'em y a la televisión.
Hemos analizado esa mezcla tan particular de suerte que domina en el corto plazo y habilidad que es la que manda a largo plazo. Y que esa habilidad se basa en tomar decisiones calculando probabilidades, leyendo a los rivales y aplicando estrategia, incluyendo el arte del farol. Y hemos visto las grandes familias de juegos, Stat, Draw, cartas comunitarias, entendiendo que ahora mismo el rey indiscutible es el Texas Hold'em No Limit. Sí, con sus cartas comunitarias y esa estructura de apuestas sin límite que permite tanta tensión y espectacularidad. Queda claro que no es solo un juego de cartas, es mucho más. Desde luego, es un ecosistema complejo, atrae a gente por pura diversión, por el desafío intelectual que supone, por la parte social y sí, también hay quien se dedica profesionalmente. Hay de todo. Y para terminar, una última reflexión que se me queda flotando. Si ya existen IAs, como Cepheus, capaces de jugar casi perfecto en algunas modalidades, ¿qué nos dice eso del futuro? Conforme la IA sea cada vez más potente, ¿cómo va a cambiar ese equilibrio entre el cálculo frío de la máquina y lo que siempre ha sido tan humano en el póker? La intuición, la psicología, la adaptación. Es una pregunta fascinante. Veremos estrategias totalmente nuevas que ahora ni se nos ocurren. O quizás algunos aspectos del juego que hoy valoramos mucho, como la lectura del lenguaje corporal, perderán importancia frente al análisis puro de datos. Es difícil saberlo. Podría cambiar mucho la forma en que se juega y se entiende el póker a nivel experto. Es como un farol que el futuro todavía no nos ha enseñado. Habrá que ver las cartas. Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en un tema complejo y fundamental, la energía nuclear. Hemos recopilado un montón de información como si fuera una visión general muy completa, ¿sabes? Para sacar lo esencial. La idea es desentrañar qué es, cómo ha ido evolucionando y, sobre todo, entender un poco las claves del debate que siempre la rodea. Tenemos datos de ciencia, historia, economía, seguridad. Vamos, un panorama bastante completo. Nuestra misión hoy, pues encontrar esos puntos clave, esos datos, esas perspectivas, que nos ayuden a tener una opinión más formada. Porque es una energía potente, pero, siempre controvertida. Así que, vamos al lío. Para empezar por lo más básico, aunque seguro que mucha gente lo tiene claro, podríamos recordar cómo funciona. O sea, ¿de dónde sale exactamente esa energía? Claro, a ver, la base de casi toda la energía nuclear que usamos hoy es la fisión nuclear. Imagina que podemos romper el núcleo de átomos que son muy pesados, como el uranio o el plutonio. Al romperse, liberan una cantidad de energía enorme, principalmente en forma de calor. Ajá. Y una central nuclear, en el fondo, no deja de ser una máquina de vapor, muy, muy sofisticada, eso sí. Usa ese calor de la fisión para calentar agua, hervirla, generar vapor. Como una central térmica normal, digamos. Exacto, pero la fuente de calor es distinta. Ese vapor mueve una turbina, la turbina está conectada a un generador y ¡pum!, electricidad. Los componentes clave, el reactor, que es donde ocurre esa magia controlada de la fisión, y luego todos los sistemas para pasar ese calor a electricidad. Has dicho la palabra clave, controlada. Porque claro, esa reacción es potentísima. ¿Cómo se consigue que no se descontrole, que no se convierta en algo peligroso? Esa es la madre del cordero, claro. Se basa en controlar una reacción en cadena. Mira, cada fisión libera neutrones, y esos neutrones van y provocan más fisiones. Si no lo frenas... Se dispara. Exacto. Para que sea estable, se usan las famosas barras de control. Son materiales que absorben neutrones, como si pisaras el freno. Y además hay un fenómeno físico que es, crucial. Una pequeña parte de esos neutrones no salen al instante, salen un poquito después, con un ligero retraso. Neutrones retardados, creo que se llaman. Eso es. Esos neutrones retardados nos dan un tiempo valiosísimo, fracciones de segundos, lo justo para que los sistemas mecánicos puedan reaccionar y ajustar la potencia. Sin ellos, sería casi imposible controlarlo. Y un detalle curioso que ha marcado mucho el diseño actual. El tipo de reactor más común hoy, el PWR, el de agua a presión, Sí.
es un descendiente directo de los reactores que diseñó la Marina de Estados Unidos para sus submarinos nucleares, allá por los años 50. ¿Ah, sí? Sí, eran compactos, fiables, vamos, lo que necesitas en un submarino. Y esas características resultaron ser muy buenas también para generar electricidad en tierra. Qué curioso ese origen militar. Es que la historia de la nuclear siempre ha tenido esa doble cara, ¿no? Paz y guerra, muy mezclado todo. Totalmente. Nació en plena Segunda Guerra Mundial, no lo olvidemos. Se descubre la fisión en el 38 y, claro, el esfuerzo se va directo a la bomba atómica, el proyecto Manhattan. El primer reactor que se construyó, el Chicago Pile 1, en el 42, fue un paso fundamental para ese proyecto militar. No pensaban en electricidad entonces. Pero después de la guerra sí que llegó esa promesa de energía casi gratis para todos, ¿no? La era del optimismo atómico. Sí, los años 50 fueron de una euforia tremenda. Eisenhower lanza aquello de átomos para la paz. Ajá. La primera electricidad, algo simbólico, se generó en Idaho en el 51. Y la primera vez que se conectó a una red pública fue en la Unión Soviética, en Obninsk, en el 54. Luego, la primera central ya a escala comercial, Calder Hall, en Reino Unido en el 56. Aunque, ojo, también tenía ese doble uso. Generaba electricidad, sí, pero también plutonio para fines militares. Ya veo. Y después de esa euforia inicial, vino el gran boom de construcción, pero también las primeras dudas serias, ¿no? La oposición. Exacto. Los 60 y 70 fueron de expansión rapidísima. Y la crisis del petróleo del 73 le dio un empujón brutal. Países como Francia dijeron, necesitamos independencia energética, y apostaron masivamente por la nuclear. Hoy, fíjate, casi un 65% de su electricidad viene de ahí. Una decisión estratégica tremenda. Una apuesta fuerte, sí. Pero a la vez empezó a crecer la oposición. Hubo protestas importantes como la de Weil en Alemania y sobre todo llegó el accidente de Three Mile Island en Estados Unidos en el 79. Que marcó un antes y un después, ¿no? Aunque no fuera tan grave como otros. No hubo víctimas directas por radiación, pero el susto fue mayúsculo. Se fundió parte del núcleo y eso frenó en seco la construcción. En Estados Unidos se cancelaron más de 100 reactores que estaban planeados. 100. Una barbaridad. Y entonces, pocos años después, llegó el nombre que todos tenemos grabado. Chernóbil. Chernóbil, 1986. Eso sí fue un antes y un después total. El peor accidente de la historia nuclear civil, sin duda. Con muertes directas, miles estimadas a largo plazo por cáncer, un impacto socioeconómico y ambiental brutal. Cambió la percepción para siempre. Absolutamente. Puso la seguridad en el centro de todo, impulsó la cooperación internacional, se creó la WANO, la Asociación de Operadores, y el rechazo social se disparó. Italia, por ejemplo, hizo un referéndum poco después y votó abandonar la nuclear. Y más recientemente tuvimos Fukushima, en 2011. Otro golpe duro para la industria. Sí, Fukushima, causado por un terremoto y un tsunami. Un desastre natural extremo. Volvió a poner sobre la mesa las dudas sobre la seguridad, sobre todo ante eventos externos. Y tuvo consecuencias políticas también, ¿no? Sí, claro. Alemania decidió acelerar su plan de cierre de reactores. Japón paró toda su flota nuclear durante un tiempo. Pero lo curioso, y esto es importante, es que en los últimos años estamos viendo como un cierto renacer del interés. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues por dos cosas, principalmente. La lucha contra el cambio climático, porque la nuclear no emite CO2 al operar. ¿Cierto? Y la búsqueda de seguridad energética. Con los precios de los combustibles fósiles tan volátiles, tener una fuente estable y no depender tanto de importaciones, pues vuelve a ser atractivo. Japón está volviendo a conectar reactores, incluso planea construir nuevos. Francia anuncia más centrales, Estados Unidos también. Parece que se está abriendo un nuevo capítulo. Interesante esa vuelta. Bueno, hemos visto la historia. Volvamos un poco a la tecnología. El combustible. ¿De dónde sale? Y la gran pregunta, ¿qué hacemos con él cuando ya no sirve? Pues el combustible más habitual es el uranio. Se saca de minas. Pero el uranio natural, tal como sale de la Tierra, tiene muy poquito del isótopo que nos interesa para la fisión, el U-235. Apenas un 0,7%. Muy poco. Sí.
La mayoría de los reactores, los que se llaman de agua ligera, necesitan que esa proporción sea mayor. Hay que enriquecerlo. ¿Qué es enriquecerlo? Pues aumentar esa concentración de U-235 hasta un 3, 4, 5% más o menos. Es un proceso complejo. Luego ese uranio enriquecido se convierte en unas pastillas cerámicas muy pequeñas que se meten dentro de unas varillas metálicas largas y finas. Esas son las barras de combustible. Vale. ¿Y hay suficiente uranio en el mundo? Siempre se oye que es un recurso limitado, como el petróleo. A ver, con la tecnología que usamos ahora y los recursos que conocemos y que podemos sacar a precios, digamos, razonables, sí, se calcula que hay para unos 70, quizás 100 años. ¿No parece muchísimo? Energía que hay en el uranio natural. El 99,3% del uranio es otro isótopo, el U-238, que los reactores actuales casi no usan. Ah, vale. Si desarrollamos otras tecnologías, como el reprocesamiento del combustible gastado o los reactores llamados rápidos o reproductores, breeders, que sí pueden usar ese U-238, entonces los recursos se multiplican por 100 o más. Hablaríamos de miles de años de combustible. Miles de años. Eso cambia la perspectiva. Totalmente. E incluso se investiga cómo sacar uranio del agua de mar. Hay cantidades casi ilimitadas. Hoy por hoy es muy caro, no es rentable, pero la tecnología avanza. Entendido. Y eso nos lleva de cabeza al otro gran tema, quizás el más polémico. Los residuos radioactivos. El ¿qué hacemos con esto después? Exacto. Es el gran quebradero de cabeza. Sí. Hay que distinguir. Hay residuos de baja y media actividad, ropa, herramientas, filtros, cosas que se han contaminado un poco. Son más voluminosos, pero su radiactividad decae relativamente rápido y su gestión es, bueno, más sencilla. Vale. El verdadero reto son los residuos de alta actividad. Y eso es, básicamente, el combustible nuclear una vez que ya se ha usado en el reactor. El combustible gastado. ¿Y por qué es tan problemático? Porque es muy, muy radiactivo y además genera mucho calor al principio. Sale del reactor caliente en todos los sentidos. Este combustible gastado tiene, sobre todo, uranio, que no se ha quemado, un 95% más o menos. Luego tiene productos de fisión, que son los fragmentos de los átomos rotos, un 4%. Estos son los que lo hacen superradiactivo al principio, pero su radiactividad baja bastante en unos siglos. ¿Y el resto? Y luego tiene un 1% de otros elementos pesados, como el plutonio y otros actínidos. Estos no son tan radiactivos al principio, pero lo siguen siendo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Miles, cientos de miles de años. Uf, eso es mucho tiempo. Es una escala temporal que nos cuesta imaginar, claro. Primero, ese combustible gastado se guarda durante años en piscinas de agua dentro de la propia central. El agua refrigera y blinda la radiación. Después, cuando ya se ha enfriado bastante, se mete en contenedores secos. Son como unos termos gigantes, muy, muy robustos, de acero y hormigón. Ahí se pueden quedar décadas. ¿Y después de esas décadas, cuál es la solución final? Pues aquí hay dos enfoques principales. Uno es el reprocesamiento. Países como Francia lo hacen. ¿Qué es reprocesar? Separar los componentes del combustible gastado. Sacan el uranio que no se quemó y el plutonio, que se pueden reutilizar para fabricar nuevo combustible, llamado MOX. Suena bien, ¿no? Reciclar. Sí, reduce el volumen final de residuos de alta actividad que hay que almacenar a largo plazo. Pero es un proceso caro, complejo, genera otros tipos de residuos, líquidos y gaseosos, y sobre todo plantea preocupaciones sobre la proliferación nuclear, porque separa es plutonio que se puede usar para armas. Entiendo. ¿Y la otra opción? La otra opción, y la que tiene más consenso científico a nivel internacional, es el almacenamiento geológico profundo, el AGP. Enterrarlo muy hondo. Básicamente, sí. Enterrar los contenedores con el combustible gastado o los residuos finales, si se ha reprocesado, a varios cientos de metros de profundidad, en formaciones geológicas muy estables, como granito o arcilla, que lleven millones de años sin moverse. La idea es que la propia roca aísle los residuos durante los milenios necesarios. ¿Y eso se está haciendo ya en algún sitio? Proyecto de ingeniería impresionante. Otros países, como Suecia o Francia, están en procesos similares, pero Finlandia va en cabeza. Siempre me ha llamado la atención una comparación que se hace a veces con el carbón. En cuanto a radiactividad, ¿es cierto eso? Sí, es uno de esos datos que sorprende mucho.
Las centrales térmicas de carbón, en su funcionamiento normal, liberan más radiactividad al medio ambiente que las centrales nucleares. ¿Cómo puede ser? Pues porque el carbón, como muchas rocas, contiene trazas de elementos radiactivos naturales, como uranio o torio. Y al quemar toneladas y toneladas de carbón, esos elementos se concentran en las cenizas y una parte sale volando por la chimenea. Vaya. Las nucleares, en cambio, tienen sistemas para contener casi toda la radiactividad, así que sí, es un dato contrastado. Y en cuanto al volumen de residuos, la diferencia es abismal. Sí. Se suele decir que toda la energía que consumiría una persona en un país desarrollado durante toda su vida, si proviniera de energía nuclear, generaría un volumen de residuos de alta actividad similar al de una lata de refresco. Una lata. Es poquísimo. El volumen es muy pequeño comparado con la energía que se obtiene. El problema no es el volumen, es la gestión segura de esa pequeña cantidad durante muchísimo tiempo. Esa es la clave. Hablemos entonces de seguridad, que es probablemente la preocupación número uno para mucha gente. ¿Cómo se garantiza o se intenta garantizar que una central nuclear sea segura? La filosofía es la defensa en profundidad. Poner muchas barreras, muchas capas de seguridad, una detrás de otra. ¿Cómo cuáles? La propia física del reactor. En muchos diseños modernos, si la temperatura sube demasiado, la reacción de fisión tiende a frenarse sola. Es una característica intrínseca. Segundo, tiene sistemas activos. Las barras de control que ya mencionamos, para parar la reacción en seco si hace falta. Sistemas de refrigeración de emergencia con bombas, depósitos de agua. Y todo por duplicado o triplicado por si falla uno. Redundancia, ¿no? Mucha redundancia, sí. Y tercero, las barreras físicas. La propia pastilla de combustible cerámica, que retiene muchos productos de fisión, la vaina metálica que la recubre, la vasija del reactor, que es una olla a presión gigante de acero muy grueso, y por último, el edificio de contención. Esa cúpula de hormigón armado, a veces con una capa de acero por dentro, diseñada para resistir terremotos, impactos de avión, explosiones internas, es la última barrera. Suena robusto. Y a pesar de todo esto, si miramos las cifras globales, las estadísticas de accidentes mortales por unidad de energía, la nuclear no sale tan mal parada, ¿verdad? Comparada con otras fuentes. Comparativamente, no. De hecho, tiene una de las tasas de mortalidad por unidad de energía producida más bajas. ¿Incluso contando los grandes accidentes? Sí, incluso contando las estimaciones de muertes a largo plazo por cáncer atribuidas a Chernobyl y Fukushima. Si comparas las muertes por teravatio hora, TWh, la nuclear está muy por debajo de los combustibles fósiles. ¿Por qué tan por debajo de los fósiles? Principalmente por la contaminación del aire. La quema de carbón, petróleo y gas causa millones de muertes prematuras cada año en el mundo por problemas respiratorios, cardiovasculares. Es un impacto enorme y constante. Hay un estudio muy citado que calculó que solo entre 1971 y 2009 la energía nuclear evitó casi 2 millones de muertes prematuras que hubieran ocurrido si esa electricidad se hubiera generado con combustibles fósiles. ¿Ves un dato? Impactante, la verdad. Lo es. Pone en perspectiva los riesgos. Pero los accidentes graves han ocurrido. Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima, mencionados antes. ¿Qué lecciones principales nos han dejado? Pues cada uno enseña algo diferente, creo yo. Three Mile Island, que fue un nivel 5 en la escala INES de accidentes. ¿Qué es esa escala? Es una escala internacional que va de 0, sin significación para la seguridad, a 7, accidente grave. Bueno, TMI demostró que el edificio de contención podía funcionar, porque aunque se fundió parte del núcleo, la liberación de radioactividad al exterior fue muy limitada. Pero también enseñó mucho sobre la importancia de cómo interactúan los operadores con la máquina, los paneles de control, las alarmas. La parte humana. Exacto. Chernobyl, nivel 7, el peor. Fue una mezcla terrible de un diseño de reactor intrínsecamente inseguro, que ya no se usa en ningún sitio fuera de Rusia, y allí modificados, y una cadena de errores humanos y violaciones de procedimientos brutal. Nos enseñó la necesidad absoluta de una cultura de seguridad global, de compartir información, de no esconder problemas. Ya. ¿Y Fukushima? También nivel 7, provocado por un desastre natural que superó todas las previsiones de diseño. Evidenció la vulnerabilidad ante eventos externos extremos y la importancia crítica de garantizar la refrigeración del núcleo pase lo que pase, incluso sin energía eléctrica exterior.
Y una lección común a varios accidentes, curiosamente, es que a menudo el mayor impacto en la salud pública no viene de la radiación directa, excepto en Chernobyl, claro, sino del estrés, la ansiedad, la depresión causada por las evacuaciones, la pérdida de hogares, el miedo. El impacto psicosocial es tremendo. Entiendo. ¿Y hay otros riesgos, además de los accidentes en la operación normal? ¿Se habla de terrorismo o de que la tecnología se use para armas? Sí, son riesgos que se contemplan y se toman muy, muy en serio. Las centrales nucleares tienen medidas de seguridad física enormes. Vallas, guardias armados, zonas de exclusión, controles de acceso muy estrictos. Se hacen simulacros de ataques. Y sabotaje interno. También es una preocupación. ¿Ha habido algún caso, como un incendio provocado en una central en Estados Unidos hace muchos años? Los controles de personal también son rigurosos. Y luego está el riesgo de proliferación nuclear, que la tecnología o los materiales para hacer combustible nuclear, uranio enriquecido o plutonio separado, se desvíen para fabricar armas. Es un riesgo real. Es un riesgo inherente a la tecnología, sí. Aunque la mayoría de países que tienen armas nucleares las desarrollaron antes de tener un programa de energía nuclear civil o en paralelo con fines militares claros. No es que tener centrales lleve directamente a tener bombas. Para controlar esto está el Tratado de No Proliferación, el TNP, y las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Intentan verificar que los materiales nucleares civiles no se desvían. Pero también ha habido casos al revés, ¿no? Usar lo nuclear para desarmar. Exacto. El programa Megatones por Megavatios fue un ejemplo fantástico. Después de la Guerra Fría, se cogió uranio altamente enriquecido de ojivas nucleares rusas desmontadas, se diluyó para convertirlo en uranio de bajo enriquecimiento y se usó como combustible en reactores de Estados Unidos para generar electricidad. La energía nuclear ayudando a reducir arsenales. Duró 20 años y fue un éxito. Vaya historia. Bueno, con todo esto sobre la mesa, está claro por qué el debate es tan intenso. Si tuviéramos que resumir los argumentos clave a favor y en contra, ¿cuáles serían? Pues, a ver, los argumentos a favor, los puntos fuertes de la nuclear suelen ser, primero, que es una fuente de energía baja en carbono. Apenas emite CO2 en su operación. Sus emisiones de ciclo de vida son comparables o incluso inferiores a las de muchas renovables. Clave para el cambio climático. Fundamental. Segundo, es muy fiable. Las centrales pueden operar 24 horas al día, 7 días a la semana, durante meses seguidos, sin depender de si hace sol o viento. Dan energía de base constante. Tercero, tiene una densidad energética altísima. Necesita muy poco terreno para generar mucha electricidad, comparado con la solar o la eólica, que necesitan extensiones enormes. Importante también. Cuarto, como decíamos, su historial de seguridad, si mides las fatalidades por unidad de energía, por teravatio, es objetivamente bueno, mucho mejor que los fósiles. Y quinto, aunque la gestión de residuos es compleja, se argumenta que es un problema técnicamente abordable, con soluciones como el AGP. Además, te da independencia de importar combustibles fósiles de otros países. Vale, esos son los pros. ¿Y en la otra cara de la moneda? Los contras. Los argumentos en contra, que también son de peso, claro. Primero, el coste. Construir una central nuclear es carísimo. Son inversiones gigantescas. Y los proyectos suelen sufrir retrasos y sobrecostes enormes. Mucho más que otras tecnologías. El dinero es un factor clave. Siempre. Segundo, la cuestión de los residuos. Aunque haya soluciones técnicas como el HQP, la realidad es que todavía no hay un repositorio definitivo operativo a nivel mundial, salvo Oncalo en construcción, y enterrar algo que será peligroso durante miles de años genera mucho rechazo social y plantea cuestiones éticas sobre las generaciones futuras. La herencia que dejamos, ¿no? Exacto. Tercero, el riesgo de accidentes graves. Aunque la probabilidad sea muy baja en los reactores modernos, las consecuencias de un accidente tipo Chernóbil o Fukushima son devastadoras y duraderas. Ese riesgo residual siempre está ahí. Cuarto, los riesgos que comentábamos de proliferación nuclear y de terrorismo siempre son una preocupación asociada a esta tecnología. Y quinto, un argumento económico y estratégico. ¿Merece la pena invertir tanto dinero y tiempo en centrales nucleares que tarden una década o más en construirse, cuando podríamos usar esos recursos para desplegar renovables y medidas de eficiencia energética mucho más rápido y quizás a menor coste?
Esa comparación con las renovables es crucial ahora mismo, claro. Sí, totalmente. Las renovables como la solar y la eólica han bajado muchísimo de precio. Su coste por kilovatio hora instalado, el famoso LCOE, es a menudo más bajo que el de la nuclear nueva. Pero tienen el problema de la intermitencia. Ahí está el kit de la cuestión. No generan cuando no hay sol o viento. Necesitan respaldo, ya sea con gas, baterías, interconexiones, y eso tiene un coste adicional que a veces no se incluye en el LCOE simple. La nuclear te da esa energía firme constante. El debate está en si es mejor un sistema con mucha renovable intermitente más almacenamiento y respaldo, o un sistema que incluya también una base nuclear firme, o una combinación. Y el tema del espacio que mencionabas antes. También, para generar la misma cantidad de energía, la nuclear necesita muchísimo menos terreno que la solar o la eólica. En países densamente poblados puede ser un factor importante. No hay una respuesta única. Depende de cada país, de sus recursos, de su geografía. Entendido. Y mirando ya un poco al futuro, se está trabajando en nuevas tecnologías nucleares que intenten solucionar algunos de estos problemas. ¿Reactores más seguros, con menos residuos? Sí, se trabaja mucho en ello. Hay toda una nueva generación de reactores en diseño y prototipo, la llamada generación IB. Prometen ser intrínsecamente más seguros, o sea, que su propia física tiende a parar la reacción en caso de problemas, sin necesidad de sistemas activos o intervención humana. También buscan ser más eficientes, aprovechar mejor el combustible, generar menos residuos de larga duración o incluso poder quemar parte de los residuos que ya tenemos de los reactores actuales. ¿Algún ejemplo? Pues hay diseños muy variados. Reactores rápidos, refrigerados por sodio o plomo, reactores de muy alta temperatura, reactores de sales fundidas. Algunos podrían usar torio como combustible en lugar de uranio, que es más abundante y genera menos residuos de larga vida. Suena prometedor, pero están cerca de ser una realidad comercial. Algunos están más cerca que otros. Hay prototipos en construcción o funcionando en Rusia, China, pero para un despliegue comercial a gran escala aún faltan años, probablemente una década o más para los primeros. Y luego está el gran sueño tecnológico, la fusión nuclear. La energía de las estrellas, ¿no? Exacto. Unir núcleos ligeros, como los de hidrógeno, en vez de romper núcleos pesados, es el proceso que ocurre en el Sol. ¿Y qué ventajas tendría? Sobre el papel, muchas. Sería intrínsecamente más segura, porque no hay riesgo de reacción en cadena descontrolada. Si algo falla, simplemente se para. Generaría muchísimos menos residuos radiactivos de larga duración. Y el combustible, isótopos de hidrógeno como el deuterio y el litio para producir tritio, es muy abundante. Suena perfecto. El problema. El problema es que es increíblemente difícil de conseguir. Hay que calentar el combustible a cientos de millones de grados, más caliente que el centro del Sol, y confinarlo para que se produzca la fusión de forma sostenida. Y, sobre todo, que genere más energía de la que gastas en calentarlo y confinarlo. El famoso Q1. Ese es el hito científico clave. Se ha conseguido puntualmente en experimentos, pero mantenerlo y convertirlo en una central eléctrica es un reto tecnológico brutal. El gran proyecto internacional es ITER, en Francia. Es un experimento gigantesco para demostrar la viabilidad científica y tecnológica. Pero incluso si ITER funciona como se espera, aún faltarán décadas para tener reactores de fusión comerciales. No veremos electricidad de fusión en la red antes de 2050, siendo muy optimistas. Quizá más tarde. O sea que para la descarbonización urgente de las próximas décadas, la fusión no llega a tiempo. Me temo que no. Es una esperanza a largo plazo, pero para los objetivos de 2030 o 2050 tenemos que contar con las tecnologías que ya tenemos o las que están a punto de llegar, como la fisión actual o la generación cuarta si se acelera. Pues sí que ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Desde la física más básica del átomo hasta la geopolítica mundial, pasando por accidentes, residuos que duran milenios y promesas de futuro como la fusión. Queda claro que aquí no hay respuestas fáciles, ni blancas ni negras. Para nada. La energía nuclear es una tecnología con un potencial enorme. Puede generar cantidades masivas de electricidad sin emitir carbono, de forma fiable. Eso es un punto muy fuerte hoy en día. Pero arrastra consigo desafíos muy importantes. El coste inicial, la percepción pública de la seguridad, que no siempre coincide con el riesgo real, y sobre todo esa gestión de los residuos a una escala de tiempo que nos cuesta muchísimo asimilar como sociedad. Y para terminar, quizás podríamos dejar una pregunta flotando en el aire para quien nos escucha.
En esta carrera contrarreloj que tenemos para descarbonizar nuestra energía y frenar el cambio climático, ¿cómo deberíamos como sociedad ponderar los riesgos de la energía nuclear, tanto los reales como los que percibimos, frente a sus beneficios demostrados para reducir emisiones y contaminación del aire? ¿Qué papel tiene que jugar la evidencia científica por un lado y la percepción pública, los miedos, las esperanzas, por otro, a la hora de decidir qué fuentes de energía usamos en nuestro futuro? Ahí queda eso, para darle una vuelta.